Increíble cómo tantos componentes entran en una caja tan pequeña. La Catedral Roja ha destacado bastante en el último tiempo. El tamaño de su caja es relativamente pequeña en comparación a otro tipo de juegos que traen incluso menos componentes. Y un detalle particular que traía este juego, o que no traía mejor dicho, era un inserto. El inserto entendido como un lugar donde puedo guardar las piezas, acomodarlas de acuerdo a diferentes características, por forma, color, tamaño, una serie de elementos. Y particularmente el juego también es un juego que demora un poco en setearse, dígase en disponer todo el tablero para poder empezar a jugar, entregar los recursos y todas esas cosas. Entonces, como el tiempo es un poco extenso, surgió la idea y la intención de, uno, hacer un inserto personalizado, pero también hacer un inserto personalizado funcional, que tenga una noción clara de cómo poder entregar los materiales y al mismo tiempo cómo poder disponerlos de forma más rápida. Entonces, en este video les voy a explicar un poco el sentido de cómo se realizó este inserto y al mismo tiempo darles todas las medidas y todas las indicaciones que puedan ser necesarias para que ustedes también hagan el suyo propio. Así que, inserto de la Catedral Roja. Voy a ser bien honesto con ustedes desde hartas perspectivas para que no crean que yo tomo el cartón pluma, lo corto, lo modelo con las manos y ¡ah! Está el inserto. Para que vean que este también es un trabajo, no es ningún don, no es ningún talento, ni mucho menos, sino que es trabajo que ustedes también pueden hacer. Para que no se desanimen desde esa perspectiva. No piensen que no pueden hacerlos, al contrario, pueden hacerlos y pueden hacerlos bien. Tenemos entonces el juego, tenemos un manual, tenemos un tablero que es medianamente grueso y aquí tenemos el inserto. Yo tengo la costumbre de guardar mis juegos de forma vertical, no horizontal, sino que vertical, por el cómo se ven y todo lo demás. Y un punto de preocupación en ese sentido tiene que ver con el cómo se van a disponer los componentes cuando estén de pie. Entonces, lo primero era pensar en algo que tuviese la profundidad necesaria para que cuando se ponga de pie el juego no caiga todo. Y aún así, es difícil evitar que se caigan algunas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un oro y aquí tenemos una ficha verde que es del jugador verde y aquí también veo otra pieza del jugador. Pero si se fijan es eso. No es inevitable, obviamente hay niveles donde puede ser más caótico o menos caótico. Aquí está adentro, así que no lo puedo sacar muy bien. Vamos a ayudarnos con un lápiz mejor. Pero si se fijan, esos accidentes ocurren, ¿ya? Es difícil que no ocurran al 100% en un juego, a no ser que tengan la paciencia de hacer algo mucho más medido y mucho más estructurado. Pero aquí la idea es combinar un poco el tema de hacer algo funcional, pero también hacer algo funcional real, no hacer algo tan perfecto, sino que sea funcional. Entonces, en este sentido, es funcional. ¿Cuál es el segundo sentido funcional? Esto es retirable. Entonces está hecho por módulos. Esto es un módulo, esto es un módulo, aquí hay dos módulos y aquí también tenemos otro módulo. Y los tableros de cada jugador están aquí abajo. Y están aquí abajo por un sentido bien particular. ¿Podría haber dejado esto también aquí? Sí, pero es probable que cuando juguemos aquí no siempre se juegue con los 4 tableros, entonces no hace falta que estén todos a mano. Simplemente aquí voy a sacar 2 tableros. Y si estuviesen arriba todos, tendría que sacarlos todos y después volver a poner los que no voy a usar. Entonces, por un tema logístico de esfuerzo, digamos, los dejé todos abajo finalmente. ¿Se podría haber hecho al revés? Ningún problema. Pero lo que más me interesaba era que el tablero quedara encima y que quedara bien puesto. Que no quedase flotando ni quedase muy debajo, sino que quedara bien. Y eso se logró satisfactoriamente. El primer punto tiene que ver con cómo voy a distribuir los componentes dentro de la caja y preguntarme si caben o no. Pero aquí tengo una facilidad. O mejor dicho, tuve una facilidad. Porque hace un tiempo compré un juego usado, Seven Wonders, que traía estos insertos. Este es el material que yo sueño. Me encantaría poder tener de este material en mi poder y hacer todos los insertos que yo quiera. Un color gris, mucho más bonito. Tiene por aquí el nombre de la marca. Lo voy a buscar en otro. Aquí está. Es Folded Space, que es lo que se ve aquí. Pero tengo entendido que estos tienes que comprarlos ya hechos y envían a Chile. Pero tengo esa ventaja, o tuve mejor dicho esa ventaja. Entonces, mientras estaba jugando varias veces, tomaba uno de estos o dos y dejaba los materiales aquí. Pero cuando dejaba el material, los ladrillos no cabían muy bien, no cabía mucho espacio, a diferencia del oro y las gemas, que sí cabían bien. Después tomé esta pieza, la metí aquí en la caja y dije, oye mira, cabe. Quizá podría ser esto un poquito más ancho también para que quepan bien los ladrillos, la madera y la roca, y hacer 2. Entonces cuando empiece a jugar, simplemente saco esto de la caja y no tengo que empezar a abrir bolsas y dejarlos en unos montoncitos ni más. Entonces, esta sección de aquí se explica en ese sentido.
Punto importante también, no tienen la misma medida. Uno es un poco más grande que el otro. ¿Por qué? Porque así me deja mejor espacio para poder sacar los recursos. Si fuesen los ladrillos también de este tamaño, no cabrían todos y sería un poco incómodo de sacar. En este caso, caben bien los dedos para poder sacar las piezas. Recién estuve peleando un poco para poder sacar una que no correspondía aquí, pero habría sido tan simple como empezar a sacar de a una y ahí poder retirarlo. Dicho mi padre, el flojo trabaja 2 veces. Por flojo me pasó que me demoré un poquito más. Entonces ya tenía al menos una noción de que esto podía entrar bien en la caja. Entonces ahí ya tuve una primera facilidad. Segunda facilidad, estaba dejando mis recursos aquí. Las monedas, los rublos. Dejaba los rublos de 1 aquí y los de 3 aquí. Y cabían bastante bien. Pero si lo comparaba con el resto de la caja, era como mucho tamaño en realidad para pensar en dejar solo los rublos de 1 y 3 aquí. Porque habían otras cosas que ocupaban más espacio, como las cartas. Entonces tomé algunas cartas y las dejé aquí y dije, oye, cabe. Y esto también cabe aquí. ¿Y qué pasaría si hago entonces algo replicando este modelo? Y eso fue lo que hice. Entonces, si se fijan, este modelo es hermano de este modelo. Y al mismo tiempo pude probarlo en esta caja, que cabían efectivamente 2, pero no cabían así, sino que cabían más bien uno para acá, otro para acá. Había que hacer algunos arreglos. Entonces, ese juego de empezar a ver cómo poder organizarlo dentro de un espacio reducido se hizo mucho más fácil gracias a esto. Vuelvo a repetir este mensaje. No es que un día desperté y dije, voy a hacer el inserto así, así, así. Sino que fue todo parte de un proceso de construcción. Porque tenía ya algunos moldes que podía utilizar. Entonces, tuve esta ventaja. Si es que ustedes quizá no la tienen, ahora la tienen gracias a este video. Porque también les voy a explicar todas las medidas y todo lo demás. También, dentro del poco espacio que me quedó disponible, cuando hice estos dos lugares, y ya estaba así, tenía que ver también qué recursos me faltaba por ubicar. Tenía las cartas, tenía las fichas de jugadores y me quedaba un pequeño espacio para esto, pero que había bien. Entonces aquí separé los recursos que son para más de 3 jugadores, para menos de 3 jugadores, pero si se fijan no le puse la tapa, por decirlo de alguna manera. No le puse otra puerta aquí, otro muro. ¿Por qué? Porque si lo hubiese puesto no hubiese cabido. Pero tiene la facilidad de soportarse con el mismo borde de la caja. Entonces eso me juega a favor y por ende no tuve la necesidad de ponerlo ahí. Y además, estas piezas que calzaban tan bien, difícilmente se iban a mover porque le puse un soporte aquí. Entonces gracias a eso no se mueven hacia ninguna parte y hacia acá no se pueden mover porque 1, son grandes y 2, está la tapa de la caja aquí. Y los dados que también estaban aquí. Yo en un primer lugar había pensado poner los dados acá. Se me arranca uno. Aquí, en este espacio. Porque podía poner los dados así. Y los veía y decía, mira, caben casi perfecto. Podría extender este un poco y ahí podrían entrar súper bien. El problema era que si extendía este y quería poner 2 de estos por las cartas, no me iban a alcanzar. Y las cartas en un solo montón no iban a caber muy bien tampoco. Así que tuve que empezar a idear otras formas y empezar a sacrificar espacios. Y finalmente quedaron los dados acá. Y si se fijan, sobra un poquito de espacio. Aquí se me están cayendo un poquito, pero los podemos volver a poner fácilmente. Ahí está. Entonces ese es el inserto de la Catedral Roja. ¿Qué habría hecho distinto también? Me habría gustado hacer distinto esto, dividido en 2 partes. Que esto hubiese sido una, solo las cartas, y que esto, que son las piezas de jugador, hubiese sido otra. Las dejé separadas porque en realidad en el transcurso del inserto me di cuenta que podría haberlo hecho distinto, pero estoy bastante conforme con ello. Aquí tengo las piezas que son 8, que si se fijan no me quedó ningún espacio como para hacerles un sacado, para poder dejarlas, pero en realidad no interfiere que estén en la bolsa. Lo mismo con los rublos. O sea, igual da el espacio para poder dejar algunas bolsas. El tema de las cartas también están ahí separadas porque aquí están las cartas de catedral y de gremio y aquí están las cartas de cómo construirla y otras más. Entonces también está bien dividido en ese sentido. ¿Qué otro punto me jugó a favor? Es que tengo una regla metálica cuyo grosor era el que yo necesitaba para poder hacer las paredes de estas piezas. Entonces esta regla aquí cabía perfecto. Entonces yo simplemente empecé a tomar cartón pluma y empecé a cortarlo con esta forma. Y cortaba y cortaba y cortaba. Entonces después tomaba las medidas correspondientes y después los iba pegando. Pegando con cartón, con la fría. Y si se fijan, algunos todavía tienen aquí sus alfileres para ser fijados. Están ahí. Los podía sacar eventualmente, pero en realidad me gusta cómo se ven.
Entonces hay también otra ventaja. Esta regla metálica en particular mide un poco más de 2 centímetros y también pasaba la prueba, de hecho mide 2 centímetros exactamente, y pasaba la prueba porque podía dejar algo de 2 centímetros aquí adentro, podía poner el tablero y podía cerrar con el manual sin ningún problema. Entonces aquí vienen las medidas y los vamos a ir midiendo juntos. Recordemos que este tiene la función principal de guardar los recursos. Perfectamente podría haber tenido un poco más de espacio haciendo solamente un bloque, porque siempre van a ser los mismos 6 recursos, y sacrificar uno de estos muros. Entonces haber hecho algo un poco más pequeño y poder haberlo pegado solo en uno, y esto que se transporten los 6 al mismo tiempo. Yo lo hice por separado porque la verdad me gusta dejar los recursos así, pero ustedes pueden decidir. Entonces tomamos las medidas y nos vamos a fijar que, a ver si cabe bien, ahí sí, que el grosor de esto es 17 centímetros. Y si yo voy a la caja y mido el interior, me voy a dar cuenta que es un poco más de 17 centímetros. Milímetros. Entonces eso da un buen espacio para que puedan entrar y puedan salir. Así que todas las piezas 17 centímetros. Estas dos en particular suman 17, pero consideren siempre, no es que tenga que cortar todos los trozos del mismo tamaño, porque aquí está dividido en dos y estos son 5 milímetros. Entonces aquí tengo 5 milímetros, aquí 5, aquí 5, aquí 5. Ya tengo 2 centímetros menos para pensar en algunas de las tablas que voy a tener que poner. Les digo tablas, digamos, para hacer referencia a estos bordes. Así que tienen que fijarse muy bien en cómo van tomando esas medidas. Y esta en particular también mide 17 centímetros de largo. Y el alto de todas las piezas es de 2 centímetros. Eso no lo pude sacrificar porque me interesa que el tablero quede así, quede plano, para que haga presión en las piezas que están debajo. No me sirve que quede así, no me sirve que quede así. Por eso el alto no es negociable, tiene que ser de 2 centímetros. Hay un video con todos los detalles con respecto a cómo hacer cada una de estas secciones, pero también a modo de recordatorio comentarles lo siguiente. Siempre partimos desde una base donde vamos a dejar todos los componentes y después vamos a ir pegando estas líneas de la más grande a la más pequeña. Entonces primero vamos a pegar esta, después estas de aquí y después esta de acá. Cuando trabajamos con esta, por ejemplo, lo que vamos a hacer es cortar primero esta base. Después vamos a tomar todas las medidas de 2 centímetros con respecto a la altura de cada una de ellas y lo mismo. Primero vamos a hacer esta, después esta y después las del centro. En este caso son 4. Esa siempre es la forma recomendada para trabajar y también les va a permitir llevar un orden un poco más específico para ir siempre pegando y si es que llegasen a cometer algún error pueden solucionarlo fácilmente. Más fácil reemplazar una pieza de las pequeñas que la pieza gigante del fondo. Así que recuerden también siempre ese detalle. Entonces, aquí tenemos 17 centímetros para todas las piezas desde su largo. Y aquí viene la diferencia desde su anchura. Por ejemplo, esta pieza me mide, en este caso, 5 centímetros. Pero esta va a medir 4,3 centímetros. Es más pequeña. Porque recuerden que me interesa meter más materiales o menos materiales aquí. ¿Por qué 4,3 centímetros? No es que yo haya pensado y dicho, esta va a ser de 5 y esta va a ser de 4,3. Sino que fue netamente, dicho en buen chileno, un tanteo. Así como ir cayendo, más o menos, a ver cómo podía quedar. Entonces, en ese sentido, hice esta de 5 centímetros y sabía que tenía que ser más pequeña. Entonces, medí los 5 centímetros y retrocedí un poquito. Y dije, está bien. Nada muy matemático en ese sentido, sino que harto ensayo y error. Obviamente después, en base a eso, iba a calcular bien estas medidas y esta también, para que pudiese entrar. Y aquí seguí tomando medidas entonces, me di cuenta que esta iba a medir 10 centímetros y esta, que era casi lo que me quedaba, 3 centímetros. Entonces, tomo esta caja, la mido y veo que mide 22 centímetros y medio casi. No alcanzan a ser 22 centímetros y medio, pero son un poquito más de 22. Entonces aquí tengo 5, aquí tengo 4,3, aquí tengo, vamos a medir de nuevo, aquí tengo 10 si no me equivoco. Sí, ahí tengo 10 y aquí tengo 3. Hago la suma y me da 22,3, que es más o menos lo que yo sabía que tenía de medida aquí y que podía entrar. Entonces, esas son las medidas. Si se fijan, mucho ensayo y error.
vamos a repasarlo en una imagen para que puedan ver todas las secciones, todos los fondos y todo lo demás que ustedes necesitan. Lo vamos a dejar aquí pasando en pantalla. Pero eso es un poco la experiencia que tuve realizando el inserto personalizado de la Catedral Roja. Insisto, atrévanse, hagan el suyo, con confianza. Dañen cartón pluma, recorten mal, péguenlo mal, que guarden los materiales antes de que se seque. Háganlo, es parte del proceso y es parte importante de. Pero lo importante es hacerlo y atreverse. Así que invitados e invitadas a realizar su propio inserto para la Catedral Roja.